En esta unidad vamos a trabajar sobre un concepto que, si bien no es nuevo en el ordenamiento jurídico, sí es una innovación que el Código Civil y Comercial lo incorpore en el título octavo del libro segundo, más concretamente en el capítulo tercero sobre regla de competencia, en el 716, alude específicamente a este concepto de centro de vida y dice que los procesos en que se refieren a derechos de niños, niñas y adolescentes sobre responsabilidad parental, cuidado personal, alimento, régimen de comunicación, adopción y otros que de manera principal se resuelvan temas atinentes a derechos de niños y adolescentes, será competente el juez del centro de vida. En primer lugar, hay una tautología porque en realidad se refiere a procesos derivados de la responsabilidad parental, de la adopción y otros procesos, y no era necesario desglosar el régimen de comunicación, los alimentos, etc. En segundo lugar, tendríamos que decir brevemente que el centro de vida es un concepto que no está definido en el Código Civil y Comercial. Sí está mencionado, por ejemplo, en la 26061, que lo define en el artículo 3, inciso F, y también en el decreto reglamentario 415 del año 2006 de la ley 26061. Ya nos vamos a tratar de explayar sobre estos conceptos, pero se toma de las convenciones internacionales, sobre todo sobre el convenio de la Haya, de aspectos civiles sobre sustracción internacional de menores, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que curiosamente no aluden al centro de vida, pero sí a la residencia habitual. Entonces, el punto de conexión de competencia que eligen estos dos instrumentos internacionales es precisamente el de residencia habitual. Y curiosamente, cuando define el Código Civil y Comercial, en el artículo 73, el domicilio real, lo define como lugar de residencia habitual. Esto nos da la pauta que el 716, al ubicar como punto de conexión el centro de vida, no lo identifica con el lugar de residencia habitual, o sea, con el domicilio real del artículo 73. Entonces, ¿cuáles son las definiciones que trae el Código Civil y la ley 26061 en el inciso F del artículo 3? En el inciso F del artículo 3 manda a respetar, al conformar el interés superior, el centro de vida, y lo define como el lugar en donde el niño adolescente transcurrió la mayor parte de su vida en condiciones lícitas. Entonces, no es acertado esta definición, puesto que no es simplemente sumar el tiempo en que residió en un lugar en condiciones lícitas para arribar a esta definición sobre centro de vida, como parece indicar el artículo 3, inciso F de la 26061. Y por otra parte, el decreto reglamentario dice que hay que armonizar el concepto de centro de vida con el concepto de residencia habitual que es utilizado en los convenios internacionales en materia de restitución internacional de menores. Cuando habla que es preciso armonizar, o cuando refiere que es preciso armonizar, es porque estos dos conceptos no son idénticos, sino que se trata de construcciones distintas. Entonces, se discute si el centro de vida es un concepto sociológico o es un concepto jurídico. Evidentemente, se refiere a una situación de facto, de hecho, que es preciso completar en cada caso en particular. Es de los que en doctrina se denominan conceptos jurídicos indeterminados o conceptos jurídicos incompletos, que es preciso determinarlos o precisarlos en cada caso en particular. Entonces, la mayoría de la doctrina entiende que no se trata de los mismos conceptos, que son conceptos diferentes, y que para precisarlos hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una cuestión es una cuestión objetiva, un elemento objetivo, que es la
la permanencia con cierto grado de estabilidad de una persona en un lugar determinado con ánimo de permanecer en él. Y ese sería el aspecto objetivo. Y el aspecto subjetivo del centro de vida es en qué medida ese sujeto, en este caso ese sujeto niño, logra internalizar, apropiarse, apoderarse de esos lugares, objetos, personas, vivencias, etcétera, que hacen que ese lugar sea su lugar en el mundo o su centro de vida o, como dice la jurisprudencia de la Corte, su centro de gravedad. Entonces, con estos componentes vamos digamos, a subrayar que no se trata de un concepto fácil de determinar y que la jurisprudencia tiene algunas dificultades para establecer precisamente este punto de conexión que elige el artículo 716. Por otro lado, plantea la duda si en estos trámites derivados de los procesos de responsabilidad parental, alimentos, régimen de comunicación y otros, en donde se decide sobre derechos de niños y adolescentes, se podría prorrogar o si se trata de una imposibilidad de prórroga de la jurisdicción. Aparentemente, según la mayoría de la doctrina, Mabel de los Santos y otros procesalistas, entienden que no sería posible prorrogar porque, digamos, sería o se trataría de una norma de orden público. Esto plantea también alguna injusticia porque, por ejemplo, ustedes piensen que en un proceso de alimentos en donde el centro de vida de un niño está ubicado en la ciudad de Ushuaia, por ejemplo, y el demandado habita o reside en la ciudad de Buenos Aires, por allí sería mucho más cómodo para el actor, en este caso para el niño, iniciar los trámites directamente en el domicilio del demandado. Pero, sin embargo, el artículo 716, en este caso, aparenta que no podría ser posible, con lo cual una solución que así lo disponga sería contraria a su interés superior y entonces esta calidad o esta característica de norma de orden público de la norma del 716 pasaría a ser un obstáculo contrario al interés superior del niño. En definitiva, también se enlaza este artículo 716 sobre el que venimos trabajando con el artículo 706 que ustedes saben consagra los principios procesales en materia de procesos de familia. Entre ellos hay dos que son fundamentales, el de la tutela judicial efectiva y el principio del interés superior y el de la inmediación. Este principio de inmediación precisamente es el que se tiende a proteger y también la jurisprudencia de la Corte tiene dicho que en caso donde no se pueda determinar, jurisprudencia que ustedes tienen en la unidad, no se pueda determinar con exactitud el centro de vida, va a ser competente al juez, aquel juez que tenga o que esté en mejores condiciones de llevar adelante medidas eficaces de protección para los derechos del niño. Quiere decir que la tutela efectiva o la tutela judicial efectiva es un principio que nos puede orientar para también lograr una solución adecuada en los casos en que no se pueda determinar el centro de vida.